Bueno, no sé si hemos sido tan sistemáticas como la ficha propuesta, también digo, pero bueno, algunas ideas. Al final hemos abierto una conversación sobre cuáles, al principio, sobre cuáles pueden ser esas señales que identifican que una persona ha sido acompañada, acogida en este proceso, ¿no? Este ha sido un poco el punto de partida, señalando bueno, que la situación anterior pueden ser situaciones de mayor exclusión, de mayor soledad, de mayor aislamiento, bueno, todos esos indicadores de la exclusión. Identificábamos que la mayor participación y conexión con los servicios es un indicador, participación activa, como uno de los elementos clave de personas que han sido acompañadas en procesos de acogida. Otro elemento es el mayor conocimiento de los servicios, tanto públicos como, bueno, como privados y sociales, que se dan en el territorio. La vuelta de las personas usuarias al lugar de acogida, a la oficina, una vez que han recibido una atención, que sigan viniendo, ¿no? Cada vez que surge bueno, pues una demanda, un interés, una preocupación. La recomendación de las personas usuarias a otras personas de su entorno, si lo recomendarían el servicio o si lo han recomendado, ¿no? Es un indicador clave de utilidad. También el establecimiento de vínculos comunitarios, de participación en entidades sociales o incluso situaciones de autoorganización asociativa podrían ser también otro elemento. El mayor conocimiento de derechos, ¿no? Que te salía también en alguna de las presentaciones como clave. Luego, una reflexión con respecto a los impactos concretos que en los servicios, ¿no? Por ejemplo, atención jurídica, inserción laboral u otros, pues que a veces estos impactos concretos están un poco condicionados por otros sistemas que limitan, pues ley de extranjería, mercado de trabajo. Entonces, bueno, pues quizás estos indicadores pues podrían ser de utilidad, pero son bueno, pues multicausales, ¿no? O sea, es más difícil a veces hacerlo porque hay una limitación clara, ¿no? Por normativas o por otro tipo de cuestiones. El incremento de las derivaciones al servicio por los sistemas, ¿no? que pretende coordinar. Entonces, este también es como otro elemento. Que el propio servicio y los profesionales que trabajan en el servicio sean considerados como personas referenciales, no solo un poco superando ese concepto de servicio concreto, ¿no? Si se consigue esto, pues también puede ser de alto interés. Vale. Y luego, como qué fuentes, ¿no? O qué métodos se podrían utilizar, que es otra de las conversaciones que hemos abierto, Gloria. Bueno, se están utilizando las encuestas de satisfacción. Se planteaba la posibilidad de hacer alguna encuesta de satisfacción, de adaptarla por servicio, porque no sé si quizás pudiera haber cuestiones específicas que se pudieran incorporar ahí. Bueno, la propuesta de los cuestionarios pre-post, ¿no? Antes de ser atendido y después, o al de un tiempo quizás, ¿no? Porque seguramente las modificaciones o los impactos no van a ser justo después de la atención, sino quizás en un plazo razonable. Se destacaba la información en términos de esa evaluación de impacto de los informes de servicio que actualmente se manejan en el propio Reregune. Y luego, bueno, pues la posibilidad de establecer algún tipo de sistema de muestreo de seguimiento telefónico, quizás al de un año de atención. Evidentemente, con todos los usuarios, pues, todas las personas, pues va a ser un poco imposible de llevar a cabo, pero bueno, establecer unos ratios que sea un muestreo que nos pueda dar algún tipo de información. Como reto del servicio se sigue, bueno, estableciendo las cuestiones de coordinación de todos los datos, de todos los agentes que siguen haciendo atención e información, ¿no? O sea que todavía esto es en proceso y está por seguir construyéndose. Y ya está, yo creo que... ¿Algo más? ¿No? Muchísimas gracias. ¿Quién más ha trabajado sobre el impacto sobre las personas?
Bueno, sí. El grupo, a ver, en nuestro caso no hemos podido acabar porque nos hemos puesto a charlar, como siempre pasa con estas cosas, en las que empiezas, se te va un tema, vas al siguiente y de repente dices, ay, que tengo que volver porque encima nos vamos informando un poco de cuestiones. Pero yo creo que en la primera parte, en lo que has comentado de empezar un poco las dimensiones del impacto de como una especie de lluvia de ideas, hemos ido más a lo, podemos pensar, pues a lo emocional, a lo cualitativo, ¿no? El trato digno a las personas, es decir, en qué impacto tiene o ha tenido Arreragune en este tiempo, en la mirada, en tratar a las personas como personas adultas, como personas protagonistas hacerles protagonistas y responsables de su proceso migratorio, que es algo necesario y que es algo a tener en cuenta, y sobre todo lo que es el hacer personas autónomas y sobre todo los recursos, hablaban también de los recursos reales, dar opción a hablar de recursos reales, de la información que se ofrece, que sea real y también, sobre todo, bajar expectativas. Con ello también se ha visto, ¿no?, a lo largo de este año, y lo comentaban en el grupo, los recursos, es decir, ¿para qué está Arreragune? O sea, bajar expectativas, enfrentar un poco la que es Arreragune en cuanto a un servicio y para qué está. Y con toda esta conversación y hablar de pues, que hay que hacer, que algunas veces hay que mostrar la dureza, pero la veracidad de la información que se traslada a las personas usuarias, se hablaba también de qué ideas y que puede ser algún indicador, y que yo creo que aparte de los que ha podido comentar, que ya se han comentado en el anterior grupo, nos parecía interesante el tema de redes sociales o el canal, ¿no?, de WhatsApp que han comentado, es decir, cuántas personas en un canal de información pueden estar al tanto, ¿no?, de la información, sobre todo actualizada, que pueden tener acceso y que puede ser interesante, ¿no? Fuera parte que, como no hemos comentado porque ya se ha hablado antes en la presentación, pues que existen las encuestas de satisfacción, entonces volver a, o sea, que nos parecía además que es un tema que han comentado, que han empezado hace poco, y yo creo que el tema de redes sociales y sobre todo en estos canales que están, pues hacer uso de ellos. Cuando hablábamos de señales, ¿no?, o los indicadores posibles, el tema de las resoluciones, o sea, que haya una información sobre las resoluciones positivas por parte de extranjería, ¿no?, que sería muy útil para el trabajo de las personas que conforman Arreragune, de saber qué casos han sido resueltos, bueno, positivamente, o que haya resoluciones, y también el tema de la comunicación en ese sentido, que pueda fluir esa comunicación. Y luego, retos, pues bueno, crear redes, ¿no?, seguir el tema de la coordinación, la creación de redes entre, no solo entre Arreragune, sino con el resto de, pues bueno, que también comentaba Claudia, de servicios, de entidades públicos, sociales, privadas, pues para seguir trabajando más cuestiones. Sí que podía haber muchas más y nos hemos quedado en la conversación porque nos habéis cortado por la mitad, pero es eso. Que somos. Es que dais muy poco tiempo para charlar. Muchas gracias. En eso queda. Gracias. ¿Alguna cosa más, alguna de las compañeras del grupo? Con esto ya... ¿Algo más? Yo creo que todo cubierto. Venga, perfecto. ¿Alguien más trabajó el impacto sobre personas? ¿Tú, Javier? Bueno, uno no. Pues lo haces como lo tenías, Andrea. Explica lo que hiciste, que ya nos va bien. Bueno, nosotros sí que nos hemos ceñido bien con un nivel de obediencia ciertamente grande a las propuestas y a los epígrafes de Gloria. En primer lugar, en las observaciones en cuanto a la dimensión, qué efectos, cambios ha supuesto Arreragune, pues las compañeras han dicho que, bueno, pues es que se ha creado en este tiempo relativamente breve, un lugar de referencia, un lugar en el que la atención está diversificada, es completa, y que este lugar de referencia es tanto para las personas usuarias como para las entidades, como para el resto de entidades sociales, incluso para las administraciones. En segundo lugar, y para las mismas
personas, para las mismas entidades y para las administraciones, se ha generado un espacio de confianza, un espacio en el que se recibe buen asesoramiento y en el que se generan espacios de confianza entre los profesionales y las personas. Asimismo, se valora como un espacio de apoyo y contraste para los profesionales y para las personas usuarias también, que cuando tienen dudas, pues que llaman y que rápidamente son atendidos y que esto se lleva a cabo de manera eficaz. Y en cuarto lugar, en esta primera dimensión, que se ha creado un lugar, lo que llamaban un lugar de orden, un lugar en el que cuando una persona llega y está recién llegada, pues se ordena su itinerario, su proceso, vete en primer lugar aquí aprende aquí castellano, o que incluso para personas que ya llevan más tiempo, incluso años, pues que también es un lugar en el que se pueden ordenar los itinerarios y evitar lo que se pretendía al principio, ¿no? Este peloteo, ir a distintas entidades para recibir una información similar o idéntica. En cuanto a las ideas para medir, algunas, yo creo que el primer grupo, el de Claudia, lo han dicho también, que las personas vuelvan a Arreragune a recibir asesoramiento, a continuar con el asesoramiento, que las personas, en segundo lugar, que van a Arreragune, que lo difundan como un buen lugar en el que se recibe buen asesoramiento, y en tercer lugar, decir que además de volver, que vuelvan para mostrar, para reconocer que el espacio, que el servicio les ha sido de utilidad y que a veces incluso les llevaban, decía Mafe, arepas o algún detalle. En cuanto a los indicadores, al tercer punto, indicadores posibles, pues hemos puesto los clásicos: número de personas atendidas, número de personas que regresan, en la línea de las ideas que hablábamos antes, encuestas que muestren satisfacción o falta de satisfacción de las personas, cumplimiento de objetivos, que se cumplan las líneas previstas en los itinerarios, sobre todo en los servicios especializados, y que se reciba también en la línea de lo que hablábamos antes, el feedback positivo o negativo de las personas usuarias de Arreragune. En las fuentes y métodos sencillos de evaluación apenas hemos puesto los que estaban en el documento: encuestas, conversaciones personales o grupales, entrevistas personales o grupales, y impactos derivados de los registros administrativos. En las recomendaciones, en el quinto punto, recomendaciones y retos de futuro, uno de los riesgos que afronta Arreragune es no ser capaces de ordenar, no ser capaces de cumplir con el objetivo, uno de los principales objetivos que se plantea el servicio, no conseguir ordenar los procesos y que las personas o profesionales vayan de nuevo en un peloteo, en una repetición entre entidades para recibir informaciones similares. Es decir, no optimizar las derivaciones. Sí que es interesante en las propuestas concretas que podrían mejorar el impacto de Arreragune. Hablaban de que con los datos que se obtuviesen se hiciera incidencia sobre las dificultades que tienen las personas en vivienda, en las citas de asilo, en las citas con el SMUS, en los empadronamientos, y que por las administraciones implicadas en la organización y en la financiación del servicio de Arreragune se tomase nota y se mejorasen los espacios y los problemas que sean de su competencia. Aquí es un recado a los gobiernos y a los ayuntamientos. Y como síntesis final, ¿qué recomendación prioritaria o qué valor estimaban más resaltable? Hablábamos de que se ponía muy en valor el asesoramiento jurídico especializado y rápido. Decían que en otros servicios jurídicos no es fácil obtener citas rápidas. En Arreragune, si no me equivoco, están en apenas una semana, 10 días las citas a nivel jurídico, y esto se valoraba por las compañeras de manera especialmente positiva. No sé si me dejó algo, puede ser que sí. Muy buenos ¿Sí? alumnos, muchas gracias. Creo que vamos con los que trabajasteis en servicios y coordinación interinstitucional. Sí, puedo. Bueno, a ver, voy a empezar con los servicios de coordinación interinstitucional. Es verdad que nos hemos centrado mucho en la primera parte porque además nuestro grupo estaba bastante sesgado en cuanto a la composición, porque eran casi todos trabajadoras y trabajadores del servicio, menos Irina, que representaba a gente del tercer sector.
Eso es. Bueno, pero no en Arreagune. Entonces, bueno, teníamos ese sesgo, entonces nos hemos centrado más en la primera parte y no tanto en las herramientas de evaluación. Pero bueno, en cuanto a la evaluación, un poco de cuál ha sido el impacto durante este año, en realidad, bueno, pues en cuanto a lo positivo, ¿no? Se ve que cosas que han salido antes también, que se potencia o se subraya el trabajo en red, ¿no? También que Arreagune se ha convertido en una referencia a diferentes niveles, no solo de cara a la población migrada, sino también desde diferentes servicios con los que trabaja en red, ¿vale? Y también se ve como un servicio ágil y accesible, ¿no? También en relación a lo que ha comentado Javi, ¿no? De la rapidez de la atención, de la no necesidad de pedir una cita previa para una atención, ¿no? Más básica, ¿no? Desde el principio. Entonces, bueno, en cuanto a los retos, ¿no? Un poco a cosas que se podrían afinar un poco más, o no, porque al final se trata de un proyecto, no digamos piloto, ¿no? Del primer año, que de eso se trata, ¿no? De ver dónde podemos mejorar. Se destaca también un trabajo igual más intenso de cara a la ciudadanía, ¿no? Un poco, es verdad que a lo mejor en los servicios institucionales se conoce bastante, ¿no? Y es una referencia, pero trabajar, ¿no? con la ciudadanía en general, no solo con la población migrada, sino que también otras personas que puedan derivar, que conozcan, ¿vale? Y ahí también se destaca el trabajo con el tercer sector, con otras entidades que están haciendo un trabajo parecido, ¿no? Pero con colectivos más especializados, más concretos. Es verdad que la mayoría ya conoce el servicio, ¿vale? Y está en contacto, está colaborando, pero también el mundo asociativo sabemos que es muy dinámico, ¿no? Que hay asociaciones que aparecen, otras que cambian de actividad, ¿vale? Entonces, bueno, ese trabajo más, que es verdad que se hizo al principio, ¿no? Un trabajo de conocer cuáles son los objetivos de Arreagune, qué es lo que persigue, ¿no? Qué es lo que ofrece. A lo mejor también merece la pena hacer una segunda ronda, digamos, de presentación entre las entidades que trabajan, que intervienen directamente, también para actualizar de alguna manera ese mapa de recursos que tenemos disponible y mejorar de esa manera la coordinación. Bueno, en cuanto a la coordinación, se habla que hay bastante coordinación con otros servicios. Es verdad que hay más coordinación tal vez con los servicios institucionales y que hay un número elevado de reuniones y la percepción es positiva, es decir, pero es verdad que se ha comentado también que hace falta actualizar más la información, es decir, que sea un contacto continuo, ¿vale? No de un contacto previo de, oye, hola, soy Arreagune, ofrezco esto y tal, vamos a coordinarnos, sino que también haya luego pues, ¿no? una relación más fluida en cuanto a la actualización, sobre todo, ¿no? de la normativa, de la realidad que va cambiando, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que se ha comentado que hay que buscar un equilibrio entre el número de reuniones, coordinación y lo que se persigue en esa coordinación, ¿no? Porque a veces la coordinación se come muchísimo tiempo y, bueno, pues hay que ver también, ¿no? Buscar ese equilibrio. Vale, luego también se ha comentado como una cuestión positiva es que a veces desde diferentes entidades, no tanto institucionales, pero sobre todo las que intervienen con personas migradas, había un miedo inicial, ¿no? En cuanto a qué es lo que nos ofrece Arreagune. O sea, a ver, al final, bueno, pues de alguna forma va a hacer las mismas funciones que ya se están haciendo a diferentes niveles o no. Entonces, bueno, se ha comentado que ese miedo se va desmontando cuando se conoce el servicio y también desde el servicio institucional, ¿no? Que a ver si me van a dar más trabajo. Pero es verdad, también se ha comentado que eso puede ser un indicador de alguna forma positivo, ¿no? Porque acaba significando, ¿no? Que las personas están siendo derivadas donde tienen que ser atendidas, ¿no? Entonces, bueno, también por último aquí se ha comentado que a lo mejor hay que mejorar, ¿no? Esa coordinación sobre todo entre las entidades del tercer sector y Arreagune en ambos sentidos. Quiero decir, las entidades contar lo que ofrecen, lo que están haciendo y también desde Arreagune, ¿no? Ofrecer esa oferta, ¿no? de lo que se está ofreciendo también. Vale, y ya aquí brevemente y voy acabando con las herramientas de evaluación. Bueno, es verdad que no nos ha dado mucho tiempo a hablar de ello, pero yo creo que la conclusión principal podría ser que es verdad que cuando se habla de una intervención es más fácil registrar información, pero cuando son consultas más informativas es difícil ver el impacto y ver más allá del número de atenciones, ¿no? qué resultado está generando, ¿no?
Luego también como reto de alguna manera se ha comentado que claro, cuando se hace una derivación luego es difícil saber el resultado de esa derivación. ¿Vale? No solo por parte de la persona usuaria, de cómo valora el servicio que le han atendido, si ha sido adecuado, si ha sido positivo o negativo, también ver desde otras entidades, ¿vale? Qué atención le están dando y si ha dado fruto o no, ¿no? Luego también la propia herramienta que ya se está utilizando, ¿no? Porque hay unas herramientas de evaluación, también afinar más porque al final eso está en construcción continua, ¿no? Entonces ver y buscar ese equilibrio entre la agilidad de la propia herramienta y el esfuerzo que hace falta para rellenar todos los ficheros, las encuestas, registrar todos los datos, ¿no? Porque al final eso pasa por tener más recursos humanos, ¿vale? En la propia plantilla y que te resta tiempo de tu trabajo de intervención para tener que rellenar todos los datos para hacer, ¿no? Es buscar ese equilibrio, ¿no? Entre qué me aporta esa información y qué esfuerzo me requiere para rellenar la herramienta en sí. ¿Vale? Y ya por último, y terminando, la protección de datos, que sería como un reto, ¿no? También, y el número elevado de atenciones, ¿no? Estamos hablando de 4.000 personas, más de 4.000 atendidas. Entonces, bueno, recoger la satisfacción de todas esas personas, habría que buscar una forma de hacerlo, pero respetando siempre la realidad de esas personas, ¿no? Que a veces están en una situación tan precaria, ¿no? que realmente no están para atender encuestas de evaluación o satisfacción, ¿vale? Eso también, esa realidad la tenemos que tener presente. Y bueno, por mi parte, hay más cosas que las recogemos en el informe. Muchas gracias. Si no, robo tiempo. Vale, venga. Siguiente. No tuve la hojita. Bueno, perdón por la anarquía. La diversidad, la diferencia que tenemos. Ya. Bueno, nosotros sí pregunté directamente o sí planteé la cuestión de cómo evaluamos, con qué indicadores evaluamos esta cuestión. Y ahí aparecieron cosas que tienen que ver con la evaluación y yo creo luego ideas que van más allá de la evaluación, pero que son muy interesantes. Por ejemplo, hacer recogida de cuántas derivaciones se hacen y qué clase de derivaciones son, tener toda esa información. Recoger también toda la cuestión de la demanda no atendida. Recoger el nivel de coordinación y con qué entidades se están produciendo las coordinaciones. Se habló mucho de si está llegando o se puede mejorar la comunicación de la existencia de Arreragune en el tejido social. Y para ello realizar encuestas. Y luego también ya no solo si está llegando o se puede mejorar, sino qué entienden las entidades sociales por Arreragune, en el sentido de si Arreragune corre el peligro o no de convertirse en una especie de cajón desastre con algo que sería como una derivación circular, entiendo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí o qué no? En este sentido, hacer foros, que Arreragune monte foros, digamos, con entidades clave para ver cómo se puede realizar las colaboraciones. También se hablaba de la recogida de incidencias para poder trasladar a las administraciones públicas, yo creo que sobre todo en el sentido de lo que ha aparecido desde lo jurídico. ¿Qué número de personas reciben atención de Arreragune pero de manera indirecta? O sea, no porque vayan directamente, pero de manera indirecta, ¿cómo se están beneficiando de los servicios de Arreragune? Luego encuestas con las personas usuarias, cómo se han sentido, si se ha recogido o no su demanda, qué servicios pueden echar de menos o no. Bueno, toda una valoración por parte de la persona usuaria. Luego evaluar el punto de vista del personal técnico de Arreragune. Ya no tanto se hablaba de encuestas, sino más de otras metodologías como grupos de discusión. También se planteaban para medir Arreragune foros en los que las personas que han pasado por el servicio cuenten su experiencia, desde un punto de vista quizás más experiencial, cualitativo y no tan frío como podría ser una encuesta. Luego también se hablaba o sea, tenían muy claro en el grupo que Arreragune es invertir en ciudadanía. Pero ¿cómo mides esto? O sea, las dificultades de medir que esto es una inversión, en este caso para toda la ciudad. Algo interesante, la importancia de reconocer que como ciudad, ¿no? La importancia que tiene el reconocer como ciudad que tienes una necesidad de acogida. Este reconocimiento que Arreragune lo hace, pero cómo informar a la ciudadanía de esto. Es decir, no solo informar
a posibles personas o usuarias, tejido de entidades sociales, personas migradas, etcétera, sino a toda la ciudadanía. O sea, que toda la ciudadanía pueda llegar a asumir, ¿no?, esa idea de ciudad de acogida y de necesidad de acoger. Luego se ha hablado mucho de que, una idea interesante, que Arreragune hace visible que no todos los procesos migratorios son procesos de exclusión, algo que creo que sabemos todas, que no todos los procesos migratorios son procesos de exclusión, pero que a lo mejor en general la ciudadanía sí lo vincula, en gran parte por medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces se comentaba cómo, por ejemplo, el hecho de que personas empleadoras, ¿no?, acudan a Arreragune pidiendo información es cuando toman conciencia, es decir, los autóctonos, los de la ciudad toman conciencia de una realidad muy desconocida para gran parte de la ciudadanía a través de su contacto con Arreragune, ¿no? O sea, es mucha gente que de repente dice, no, yo le quiero contratar, sí, no, pero es que necesitan pasar 2 años, ¿no? O sea, que la gente cree que los procesos migratorios a veces son como mucho más sencillos. Entonces, de esta manera, de manera indirecta, la Arreragune también, esta misión pedagógica, si se quiere, ¿no?, de hacer ver que no es una realidad tan sencilla, ¿no? Y luego termino con una cuestión que es de las gordas, pero ha salido pensando en replicar el servicio. Analizar lo municipal o cuestionar la cuestión municipal, la cuestión de la territorialidad. Hay una frase que me ha gustado mucho: las que somos de pueblo hemos venido siempre a Bilbao. Quiero decir, Arreragune tiene que ser solo municipal, ¿no? Y aquí entra toda la cuestión de territorialidad, de cómo replicar, etcétera, que ese es un melonazo, pero que ha estado muy interesante que salga. Y aquí lo dejo. Perfecto, muy bien, Andrea. ¿Quién queda? ¿Quién sigue de servicios y coordinación interinstitucional? Entonces ya nos vamos a ciudad y comunidad. Perfecto. Y ahí también, ¿no? Javi, también vosotros, ¿no? Andrea, gracias. Nada, perdón por la esta. Vale. Voy a resumir lo que hemos mirado, o sea, lo que hemos hablado en nuestro grupo, ¿vale? Aquí tengo un mapa, ahora me tengo que reubicar. Entonces, con respecto, bueno, hablando de ciudad y comunidad, con respecto a observaciones en la dimensión, una cosa que seguramente ha salido es que Arreragune, la ubicación de su oficina, marca mucho la diferencia. Es un espacio acogedor y sobre todo digno. Está cerca de muchos servicios, la oficina, de organizaciones, y además de ser un espacio de libre, de fácil acceso. Otra cosa importante es que no hay, que ya se ha hablado antes, no hay cita previa, o sea, no es telemática, entonces eso sí que facilita mucho el acceso. Y un dato más que nos parece así muy importante también es que se acercan muchas personas nacionales para preguntar información para población migrante. O sea, que se acercan sabiendo que hay este servicio y derivan o acompañan. Entonces, es un dato, creemos, muy importante. 2 cosas que nos parecían interesantes también proponer dentro de esta dimensión también sería el poder contactar con las empresas de asociaciones, por ejemplo, de comerciantes de Vizcaya, porque nuestra compañera ya nos comentaba que, por ejemplo, en Guipúzcoa si hay, ahora no me acuerdo cómo era exactamente el nombre, Adegi o algo. Eso es, para que las asociaciones de comerciantes puedan conocer también el espacio. Vale, ASECOVI. Eso es. Ya, pero sería ¿no?, abrir más puertas, creo, para facilitar también el acceso al mundo laboral, que vayan conociendo cómo funcionamos y eso. Y luego eso, otra cosa igual que, una cosa que ha salido, hablando de nuestro servicio, es el tema también de los horarios, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, tenemos unos horarios que, a ver, son hasta las 4, hasta las 5, hasta las 2 el viernes, pero sí que es verdad que a veces con ese horario
ciertas personas no pueden acceder, porque igual están trabajando y a veces nos pasa que igual llegan a última hora, ¿por qué no pueden venir antes? No hay posibilidad. Entonces igual poder cambiar también el horario de atención, eso igual facilitaría a lo largo del tiempo que muchas más personas puedan acceder y no tengan que acceder solo en esos horarios. Ideas para medir, por ejemplo, señales que vemos muy positivos en las coordinaciones, por ejemplo, con todos los servicios, ¿no? Los servicios sociales de base, el área de igualdad y otros servicios, ¿no? Todo esto incide mucho, ¿no? en el funcionamiento de Arreragune. Es un espacio que genera seguridad. Se pone en favor la información viable del servicio. Otros servicios usan el espacio para dar charlas, por ejemplo, que es lo que ha ocurrido a lo largo de este tiempo. Y una cosa interesante podría ser, por ejemplo, un espacio de talleres dentro del mismo Arreragune donde haya un intercambio, o sea, donde participen tanto las personas migrantes como personas de Bilbao y que se vayan intercambiando información, que se vayan conociendo. Eso ampliaría aún más el conocimiento de Arreragune y facilitaría aún más la conexión con la comunidad. Señales o indicadores posibles, por ejemplo, con respecto a la base de datos, podría ser más coordinación con las entidades o servicios para conocer si la persona, por ejemplo, ya ha acudido a otro servicio. Sé que es algo que ya se estaba trabajando, por ejemplo, ¿no? En una base de datos, pero sí que sería interesante para a veces no duplicar la intervención. Otra cosa importante, que siendo observatorio, que haya un dato del servicio, ¿no? Con un relato dirigido a la población, con un lenguaje muy sencillo. Eso sería muy interesante también. Con respecto... ¿Cuál? Sí, venga. Ah, sí, perdón. Desde ahí. Salía un poco el tema, ¿no? Ya que tenemos el enfoque de ciudad y convivencia, que no se quedaran solo los datos y las narrativas para las propias instituciones de todos los informes mensuales y anuales, sino que con esos datos y con esa recogida, no solo de documentación más de números, sino también de narrativas y así, que Arreragune fuera un agente generador de relatos y de material dirigido no solo a la población migrada, sino también al resto de la ciudadanía, con la que a través de redes sociales, campañas publicitarias en el metro, donde fuere, ciertos mensajes que nosotros consideramos importantes, ¿no? A la hora de la intervención con personas migradas, cómo las sociedades de acogida pueden mejorar o generar ciertos espacios, pues trasladarlo a la ciudadanía. Entonces, esa era la idea. Y no es mía, ¿eh? Bueno, y para seguir, bueno, que ya queda menos, pues sería en fuentes y métodos sencillos. Pues métodos podrían ser las encuestas, entrevistas breves, registros administrativos de personas nacionales, por ejemplo, porque ahora no lo estamos haciendo, o sea, no se registran. Un buzón de sugerencias online para evaluar desde casa, por ejemplo, que sería otra idea interesante. Y un feedback de otros organismos fuera del tercer sector, por ejemplo, Lanbide, Osakidetza o Policía Nacional, que podría ser una posibilidad. Retos y recomendaciones a futuro. Dedicar demasiado tiempo, por ejemplo, a intervención y no cuidar los espacios de reflexión, como de cómo va el día a día. Por ejemplo, es una cosa que sí que valoramos. Y que descienda la partida presupuestaria. Eso ha sido mi compañera Sara. Que descienda la partida presupuestaria y se recorte dinero de procesos de evaluación. Idea. ¿Qué propuestas concretas podrían mejorar? Pues mayor difusión en redes sociales, que creo que ya se ha comentado, para que llegue a toda la ciudadanía y no solo a la población migrada. La creación de una posible red de agentes, colaboradores locales. Y por último, como síntesis final, pues la idea era que es importante que la sociedad que tenemos alrededor
que es importante la sociedad que tenemos alrededor y poder compartir con ella el trabajo que hacemos en el día a día, para que vaya conociendo, ¿no? Un poco el tema del relato, ¿no? De la ciudad, para que también conozcan nuestro trabajo y no haya prejuicio y sobre todo se abran más. Eso es. ¿Vale? De nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién nos falta? Bueno, pues nada, oye, brevemente, que nos queremos ir todos a nuestras cosas, nuestras cositas. 3 ideas, rápidamente. La primera es agradecimiento por el pasado también, que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Las cosas no surgen como champiñones, hay un trabajo detrás, hay unos esfuerzos, unas ideas, a alguien se le ocurre algo en una reunión y se va formando la bola de nieve que genera esto. Agradecimiento también por el presente, por la labor de las entidades, por la labor del equipo, ese maravilloso equipo que casi nos hace llorar hoy mismo a todos, a todas aquí. Y por el futuro también, porque esto que se está generando es lo que comentaba Blanca y hablaba ayer con un representante de Canarias, ¿no? De nuestra comunidad hermana, digamos, ¿no? En cuanto a la acogida, ¿no? Esa lluvia fina que vamos creando y que hace que una sociedad se convierta en una sociedad acogedora, ¿no? O más acogedora, ¿no? Que ponga el foco en la acogida con valores humanos, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Y eso con Canarias lo está consiguiendo y para nosotros es un ejemplo, ¿no? Con toda la tensión que se está generando en esa comunidad. Pero hay otros sitios también donde se está generando, ¿no? Y ahí es a nuestro ánimo de compartir todas esas vivencias, de ir creando esos oasis, de ir extendiéndolos y con actividades, con herramientas como la de Arreragune, entre otras, poder ir haciendo esa percepción de la inmigración no como generadora de problemas, sino como tránsito en el marco del respeto a los derechos humanos, ¿no? Esa es nuestra visión, ¿no? Esa lluvia fina, extenderla, hacerla más grande, más impregnante y cuidarla mucho, porque vemos que en otros sitios, nos ha explicado ya Blanca, bueno, pues en otros sitios pues deja de caer y se seca todo, ¿no? Eso también es otra posible efecto. Y la tercera cosa que os quería comentar es ese dicho popular que usan los madres, los padres primerizos, dicen, joder, al año andar y a los 2 hablar, ¿no? Pues eso, llevamos un año andando. Nos hemos dado tropezones, pero bueno, pues es ilusionante, ¿no? La andadura, cada vez vamos más rápido, más corriendo, teniendo las cosas más claras, pero ahora nos toca también hablar, ¿no? Y eso anunciaros que en este inicio de ese segundo año iniciaremos una evaluación liderada por Begirune, que no sé por dónde está Andrea, pues liderada por Andrea y su equipo de Begirune, con el apoyo de Gloria, que ha estado desde el principio y a la cual hay que agradecer la situación, ¿no? También actual, su orientación, etcétera. Y intentaremos, con el ánimo de intentar extender no solo a las fronteras de Euskadi, sino más allá. Eso somos muy ambiciosos porque yo soy de Bilbao todavía, así que más allá de este modelo de acogida, ¿no? Particularizando en cada territorio, en cada pueblo, que es donde pasan las cosas, en cada municipio, pero intentando extender esa mirada de los derechos humanos, de la acogida, del cara a cara con las personas que vienen de fuera, ¿no? Muchas gracias y nos vemos en la lluvia.